Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Este es su programa Código Abierto. Estamos con Jorge Gocio. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Rolando? Hoy tenemos un programa muy especial. Es un programa cargado de... Para empezar, estamos empezando mucho más pronto, ¿no? Sí. Son exactamente un cuarto para las 8, un cuarto de hora antes de lo habitual, porque tenemos invitados de talla global y de talla mundial y invitados muy importantes. En primer lugar estamos con Jimena Ponce. Ella es de Buenos Aires, es argentina, es investigadora de TICS, que junto con Patricia Peña de Chile y Jorge Gocio de Lima, de Perú, ¿no? Han hecho una investigación, un desarrollo de un trabajo súper importante, de manera cada uno en sus respectivos países, que ahora nos van a contar sobre el uso de las TIC como espacio público y cómo es que este espacio de telecentros se ha ido desarrollando y qué lecciones aprendidas podemos tener de esta experiencia del sur del continente, ¿no? Después, más adelante, vamos a tener a Richard Stallman, ¿no? El programador, digamos, ustedes saben que es el gurú del software libre, el fundador del software libre, el cual va a venir a visitarnos a este programa y tenemos una conversación muy interesante con él. Y después también parece que va a venir el señor Bengolea. Entonces tenemos un programa para ver sobre la ley Bengolea, tenemos el tema de las TIC y el tema del software libre. Bueno, arrancamos con el tema de las TIC y los espacios públicos. Cuénteme de qué se trata la investigación, qué trabajo han desarrollado, de qué ámbitos, cuáles eran las hipótesis con las que arrancaron este trabajo. Jorge, a ver. A ver, bueno, esta es una iniciativa global que es financiada por la cooperación canadiense, por el IDRC de Canadá, y está dirigida y liderada por Francisco Proença desde la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Hemos trabajado en esto 2 años, 10 equipos de trabajo en 10 distintos países. El documento que acabamos de presentar, que está mostrando Patricia, es el documento que contiene 3 investigaciones hechas en América Latina. Tecnología y cambio social se llama, sí, ¿no? sí. Impacto del acceso público a las computadoras de Internet en Argentina, Chile y Perú. Así es. Y bueno, el caso peruano en todos los casos tratan sobre puntos de acceso público a Internet. Acá en el Perú les conocemos como cabinas públicas, también se les conoce como telecentros. Y el caso peruano trata sobre las organizaciones sociales de base, el caso chileno trata sobre el acceso de las mujeres y el caso argentino sobre los jóvenes. Sí, jóvenes y comparar 3 diferentes lugares. ¿Y cuál era la idea? ¿Qué es lo que querían en conjunto antes de que me cuenten cada uno, digamos, de los trabajos en cada uno de los lugares? ¿Cuál era la idea de qué hipótesis en su conjunto, tanto en los 3 países de América del Sur como en el resto de los otros 7 países, se quiere contrastar? ¿Qué hipótesis están detrás? Yo diría ahí que básicamente el estudio lo que quería, y especialmente IDRC, que es quien financia y quien ve esto como un tema, era, bueno, ¿cuál es la importancia en nuestros países de seguir apostando por el acceso público en tiempos cuando efectivamente han sido muchas veces el mercado y políticas públicas más bien de promoción del sector privado las que, entre comillas, nos dan la sensación de que en nuestros países estamos todos y todas conectadas? O sea, yo creo que ese es un punto re importante. Entonces el punto era, bueno, más allá del éxito que ha tenido en cada uno de nuestros países, las distintas políticas con infocentros, con telecentros, con conexión a internet, que sigue muchas veces en bibliotecas públicas, en centros comunitarios, en escuelas, bueno, cómo de alguna manera efectivamente ese impacto tú podías generar indicadores para medirlo. Indicadores no solamente cuantitativos, que es muchas veces lo que le importa a los gobiernos y a los financistas, es decir, cuánta gente está conectada, cuánta gente se beneficia en estos lugares con este acceso público, sino que también la mirada más cualitativa, es decir, qué pasa en el uso cotidiano, en el sentido del uso, el para qué, cambia o no cambia las vidas de las personas, de las mujeres, de las organizaciones, de los jóvenes en el caso. Yo creo que es una pregunta que tiene que ver al final con el sentido de las políticas públicas en nuestros países respecto de promover más el acceso público como un acceso gratuito, como un acceso abierto, ¿cierto? Y no dejar todo en manos del mercado también, ¿no? Sobre todo porque el desarrollo, además de los telecentros, las cabinas públicas, que originalmente eran solo un tema de solución al acceso, ¿no? Es decir, cómo es que se le sacaba la vuelta a los paradigmas del cibercafé en realidades con infraestructura tan pobre como la que teníamos en Perú y en varios países de América Latina, ¿no? Pero
pero de alguna manera el desarrollo de las redes de ADSL, el desarrollo de las redes por celular, hace que una de las cosas más valoradas sea el espacio público, ¿no es cierto? Como un elemento a través del cual se socializa la experiencia también de TIC, ¿no? ¿Qué encontraste, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, de Matanzas, el pueblo en el que has trabajado? Sí, ¿no? sí, bueno, con el equipo que dirige Sebastián Benítez Largui estuvimos trabajando en el partido de La Matanza, que es uno de los más poblados del conurbano, y también de los que expresa mayor desigualdad, ¿no? Y bueno, estuvimos trabajando en 3 espacios distintos, en un telecentro comunitario, en un telecentro financiado con un programa financiado por el Estado y en un cibercafé, en un espacio privado. Observamos que en los telecentros hay una Los 3 eran de jóvenes, ¿no? Sí, siempre observamos espacios en que, bueno, predominaba el usuario joven. Y lo que terminamos por ver es que en los telecentros comunitarios se promueve la capacitación por sobre cualquiera de las otras cosas, y en el centro privado, en el cibercafé, prima más que nada el factor de sociabilidad como motivación de los jóvenes para acercarse y para estar ahí, realizar sus prácticas. Y en el caso de los que están proporcionados por el Estado, había una diferencia frente a... Tú me planteaste 3 Sí, modelos. Sí, hay una diferencia clara. Hay uno que es de corte netamente político. De hecho, es una organización de desocupados que empezó siendo otra cosa, digamos, ¿no? Un movimiento social que derivó en un emprendimiento productivo. Tienen una panadería, tienen una guardería, están abriendo un jardín y quieren armar su primaria, su sistema, digamos, de escolarización propio. Y además, bueno, terminaron por abrir un centro de capacitación para TICs, y no solo para jóvenes. Lo que pasa es que, bueno, terminan acercándose jóvenes que ven en talleres de reparación de PC una salida laboral concreta y una posibilidad, digamos, de uso, ¿no? Posterior, como una capacitación, un empoderamiento para salir al mundo laboral. Ahora, en el caso de tu trabajo, en el caso de los jóvenes de Buenos Aires, no sé si se da lo mismo que pasa en el Perú, aunque las edades que se da empiezan más temprano. O sea, si nosotros hiciéramos un trabajo, y es una hipótesis simplemente, de lo que pasa en los telecentros urbanos en edades de los 15 hasta los 25 años, encontraremos que buena parte de lo que pasa en las cabinas, en los telecentros, son todo lo que viene a ser juegos en línea, o sea, o juegos incluso en línea, pero en la LAN, ni siquiera se van al internet, compiten, y luego también compiten, digamos, por ejemplo, Perú es campeón mundial de fútbol, porque en PlayStation, ¿no? Sí. ¿No? Y bueno, y así en varios de estos juegos en red. Messi juega con nosotros. Messi juega. en el mundo donde existe, realmente importa, ¿no? Entonces, los elementos de socialización terminan siendo los elementos más importantes en todo el tema que es los jóvenes, digamos, el uso de las redes, ¿no? Pero que eso es independiente de que tengan internet en su casa. Es decir, es como que trasciende eso porque es un espacio distinto de acceso a, digamos, al mundo de la tecnología, de lo virtual. Es como aquí tradicionalmente se hablaba del espacio de la esquina o de la bodega, ¿no? O el bar, digamos. Nosotros usamos exactamente esa frase, hablamos de la nueva esquina, o sea, el ciber como la nueva esquina, y pensamos que es un espacio importante y que, digamos, su sostenibilidad, a pesar de que se está viendo un poco complicado últimamente porque realmente están cerrando cada vez más los cibers, vemos que igualmente es importante promover, digamos, quizá el acompañamiento. Esa tendencia de van cerrando, un poco lo que he visto en tu trabajo, es ese miedo a se están retirando, ¿no? Que no lo vemos en el planteamiento que tienes tú, y en nuestro caso nosotros lo que vemos en Perú, en el caso urbano, es que tienen una vida muy corta, ¿no? O sea, se va cerrando pero aparecen unos nuevos. Entonces siempre hemos dicho, y por eso la pregunta que salió en la mañana sobre el tema de la sostenibilidad, nosotros siempre hemos dicho, finalmente el servicio es sostenible. ¿Por qué? Mueren unos, aparecen otros, pero finalmente se mantiene el servicio igual, es provisto, ¿no? Pero quizá no vemos la alternativa. ¿Se está retirando el servicio? Claro, y no vemos la alternativa del espacio de reunión. Por eso
quizá las recomendaciones que nosotros es como, digamos, el teléfono público. Hay ciudades donde uno va y no existen los teléfonos públicos. Claro, sí, se acabaron, ¿no? digamos. Claro, sí, totalmente. Sí, entonces es algo tan relegado a un ámbito privado que bueno, nos alerta en algún punto, pero sin duda que va a surgir si los cibercierran, evidentemente algún espacio va a reemplazarlos. Pero sí ves tú que pueden estar cerrando algunos y se abren otros con especificidades distintas, con características diferentes. No, es un negocio que de repente, bueno, empezó a dejar de ser algo rentable y, bueno, se están achicando las cantidades. ¿Cómo es en el caso de Chile y concretamente este tema de cibercafés o telecentros que están básicamente siendo gestionados por mujeres? Sí, ¿no? Que es algo que en realidad el estudio no buscó, que nos encontramos con eso cuando elegimos los casos. Bueno, primero hay que entender que en Chile los telecentros nunca han sido una política pública demasiado, digamos, fomentada. Aunque la red de bibliotecas es impresionante. Sí, pero es que el tema con las bibliotecas públicas es distinto porque es quizás junto con el enlace la política pública más importante en cuanto a generar acceso, pero al estar en el espacio biblioteca funciona en el sentido de una biblioteca. Funciona en un horario de partida de biblioteca, o sea, tú vas hasta las 5:30 de la tarde y a partir de ahí no tienes acceso. Los talleres también en las distintas administraciones han tenido distintos sentidos. Por ejemplo, hubo una época en que se fomentó mucho la creación de contenidos locales, ahora está más ligado al tema de capacitación para uso de blogs y emprendimiento, por ejemplo, que está muy en la onda de la administración que tenemos en este momento. Entonces, este estudio nace de quizás el último intento, para nuestro gusto, ¿cierto? En el estudio que hacemos con Alejandra Filippi, del último periodo de gobierno de la presidenta Bachelet, que aprovecha un programa social de intervención en los 100 barrios más vulnerables que tenía Chile, que es el programa Quiero mi barrio. Entonces dice, bueno, incorporemos además estos centros de acceso comunitario como una manera más de generar inclusión y todo este trabajo de lo que significa generar distintos procesos de intervención, con dos características bien fundamentales. Unos que iban a ser gestionados por los mismos vecinos, por instancias de administración vecinal que ya tenía el programa funcionando, y lo segundo era que los equipos se entregaron con Ubuntu, que era algo distinto al caso que pasa con BibloRed. BibloRed es fruto de una donación de la Fundación Gates, por lo tanto funciona con equipos de software propietario. Entonces también eso le da un valor bastante interesante en el sentido de que por primera vez en Chile teníamos un programa de acceso público que apostaba por el software libre y que de alguna manera nosotros en este artículo no hablamos mucho de ese punto, pero sí es un dato de la causa que sale en el estudio. El segundo punto que tú mencionas fue súper interesante porque en realidad uno lo que ve finalmente en estos barrios es que sobre todo mujeres empiezan a postular para el cargo de ser las mediadoras, las operadoras de estos lugares. Y eran mujeres que en realidad eran señoras del barrio, que a lo mejor algunas de ellas eran dueñas de casa, en fin, y que ven en esto una oportunidad para aprender algo que en realidad ellas nunca pensaron que podían aprender. ¿Qué significaba manejar desde el local administrativamente, ordenarlo, manejar las computadoras, conectar, estar metida con los cables, hacer funcionar las computadoras? Gestionar. Todo, completo. Y además piensa que este es un oficio en realidad que se va construyendo en el camino, que tiene que ver mucho con mediar también, con capacitar y con entender mucho la tecnología. Ahora, en esto, durante el estudio viene el cambio de administración, ¿cierto? Sale Bachelet, el gobierno de Piñera, además viene el terremoto, que también fue otro detalle importante dentro del proceso del estudio, y ahí van pasando cosas en cómo nosotros nos acercamos a estos dos lugares, un barrio, una población que está al sur de Santiago y otro que está a unas 2 o 3 horas de la capital, y que tiene mucho que ver con finalmente cómo las comunidades están haciendo el proceso de entender qué significa tener estos espacios públicos versus el ciber que a lo mejor tienen unas cuadras más allá, o el acceso a la biblioteca, o lo que hoy día tú tienes, ¿cierto? Que todo el mundo tiene uno de estos smartphones, ¿no? Y que es esto lo que te da la conectividad. Sin embargo, estos lugares son apropiados por los vecinos, sobre todo en el caso de las mujeres, como un espacio que es sentido como más protegido que un ciber, por ejemplo, es sentido como más seguro. O sea, voy al centro finalmente de mi barrio, voy al telecentro de mi barrio porque la atención es mucho más personalizada. Tengo a alguien que tiene la paciencia de estar conmigo, explicarme cómo puedo encontrar información, cómo puedo acceder a las redes sociales, que me explica un poco lo que está pasando con este uso de la tecnología.
O sea, el tipo de contenidos que están entrando, básicamente, ¿cómo han logrado como trasladárselo un poco la lógica que se decía en la mañana? Las mujeres que terminan yendo con frecuencia terminan estando más empoderadas en su vida, no virtual sino real. ¿Hay una transformación que se ha podido...? Hay algunos indicios de algunos estudios incluso antes que dicen que cuando las mujeres efectivamente acceden y usan estratégicamente las TIC hay un elemento de empoderamiento, sobre todo en aquellas mujeres que, por ejemplo, entienden que pueden tener, por ejemplo, sus propios emprendimientos. Estoy hablando de alguien que tiene venta de ropa, una mujer que, en fin, se decide a tener una pequeña empresita en su casa. ¿Por qué? Porque obviamente acceder a Internet le permite encontrar ideas, quizás hay un paso más allá cuando, por ejemplo, las mujeres logran vender sus cosas por Facebook, usar Internet como espacio de mercadotecnia, como decimos nosotros, pero además tiene que ver con el paso que dan muchas de ellas cuando dejan de entender que Internet es solo el Facebook, por ejemplo, que para mucha gente, y ojo, esto no es solamente mujeres, hombres y mujeres, a veces el acercamiento que tienen en los sectores más vulnerables o que tienen menos relación cotidiana con la tecnología, es que aprenden a usar lo que alguien les enseñó, ¿okay? Alguien me enseñó a usar Google, alguien me enseñó a usar el correo electrónico y el Facebook, y eso para mí es Internet. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver en cómo se van configurando los imaginarios de la tecnología. Interesante. Jorge, ¿cómo es en el caso de Huancavelica? Cuéntanos, así, rapidito, porque ha llegado nuestro siguiente invitado, ya pasan 20 minutos ya de la entrevista. Bueno, en el caso de Huancavelica nosotros lo que hicimos fue estudiar un conjunto de organizaciones sociales de base. Nosotros decimos que partimos de un mito, ¿no? Se piensa que cuando se implementan proyectos de tecnología de la información en áreas rurales, componer la tecnología se va a solucionar los problemas. Te dicen, por ejemplo, ponemos computadoras y la gente va a mejorar sus negocios. Entonces se quería ver en estos espacios públicos. Sí, nos están pidiendo que hagamos un corte urgente. Ya. Sí, así que mejor regresamos en unos minutos. Hace rato que Esto está por ahí para mí. Por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. Ya, pero eso va a ser offline. Porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder.
Hola, ¿cómo están? Estamos aquí de regreso en Código Abierto. Lamentablemente Rolando Toledo ha tenido que salir de urgencia del set y vamos a seguir conversando entonces con Patricia y con Jimena, ¿no? Y conmigo también. Porque sobre este documento que hemos sacado. Yo les estaba contando yo a Rolando, ¿no? Y ahora les sigo contando. En el caso peruano, ¿no? Claro, les sigo contando a nuestros televidentes, televidentes, de alguna manera televisión por internet, a distancia igual. Que lo que habíamos observado en el caso peruano era que primero que teníamos un mito, ¿no? Yo comentaba ahora en la mañana que siempre que se implementan proyectos se piensa que poniendo la tecnología la cosa va a funcionar. Lo mismo se ha pensado en todos nuestros países con estos proyectos de una laptop por niño, conectar igualdad. Y en el caso de Chile también están trabajando, ¿no? No hay un programa de un computador por nada. No, todavía no. No. Y entonces, claro, y recuerdo que esos proyectos comenzaban como que, ok, arrojan las computadoras más. Alguna vez Neuroponte dijo que más barato sería lanzar las computadoras desde un helicóptero, ¿no? Sí. Y entonces cae la computadora en una comunidad rural y dice, ok, esto tiene que funcionar, ¿no? Entonces nosotros partimos de ese mito, ¿no? Es un mito con el cual me encontré varias veces y del cual se ha discutido mucho. Nunca se puede poner la tecnología primero, antes que la persona, como decía, no se puede poner los burros antes que la carreta, ¿no? Porque alguien tiene que jalar la carreta, ¿no? Entonces partimos de eso. Muchos nos dijeron, no vas a encontrar nada. ¿Quieres encontrar impacto de las tecnologías de información en las organizaciones sociales de base? Lo siento, no vas a encontrar ningún impacto. Pero nosotros sí encontramos algo había. Y era que las organizaciones que habían estado cercanas a los telecentros que se habían formado y desarrollado en el espacio, un poco lo mismo que señalas tú, Jimena, ¿no? El uso del telecentro no por la computadora, sino por el espacio mismo, esa esquina, ¿no? Como ese espacio físico de reunión. Aun cuando no usemos las computadoras sigue siendo un espacio, ¿no? Y entonces ese espacio de colaboración, ese espacio que le daba de alguna manera identidad al grupo, finalmente era apropiado y utilizado efectivamente, ¿no? Entonces sí encontrábamos que en algunos casos cuando se daban ciertas circunstancias y ciertas características, esto se daba mejor, ¿no? Se lograba un mejor impacto. Y que yo creo que de alguna manera lo conversamos también en la presentación del libro en la mañana, que tal como tú dices, Jorge, que hay procesos en el tiempo que en nuestros países, digamos, cada comunidad va haciendo estos sentidos en la medida en que no solamente va haciendo suyo el equipo, digo yo, no el aparato, sino que también todo lo simbólico que implica finalmente poder acceder y hacer un uso con un poco más de sentido, un poco más estratégico. Es decir, cada comunidad para nosotros, ¿cierto? En el caso de un barrio X, que sé yo, no promedio, estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso chileno, cuando entramos en el estudio llevaban meses funcionando estos lugares. Por lo tanto, fue un momento re interesante para ver cómo en estos meses que va el estudio acompañando el proceso, que también la comunidad va haciendo suyo el lugar, se va haciendo más exigente también. O sea, creo que ahí hay un tema que tiene que ver con, como te decía, que para mí es hoy día el acceso a la tecnología, el entender para qué te sirve, para qué te puede servir, o por qué estoy conectada, o por qué necesito, ¿cierto?, saber cómo funciona o no una red social para participar, tiene mucho que ver con las necesidades y el cotidiano que tú tienes. Y eso en una zona urbana, con jóvenes, con mujeres, con personas mayores, con adultos. Yo creo que cada grupo, lo que estamos viendo es que necesitamos tener más elementos para entender cómo finalmente esa tecnología cruza tu vida cotidiana, cruza tus necesidades, tus expectativas también muchas veces. O sea, ¿qué le pide finalmente a esto que significa acceder a Google, acceder a Facebook, acceder a Twitter, a, por ejemplo, que una comunidad haga lo mismo que estamos haciendo ahora, que es hacer un streaming en vivo de un programa de televisión, ¿no? Y yo creo que son preguntas que se van abriendo en la medida en que la tecnología también te da más recursos para hacer más cosas con ella. Y, claro, ¿no? Y que creo que ahí tiene mucho que ver con que muchas veces nuestras políticas públicas se están quedando mucho atrás, así como también
la academia, creo que para mí un gran aporte que tiene este libro es que finalmente son 3 países que entre comillas estamos tratando de mirarnos y de hablarnos desde la experiencia que significa estar acá en Latinoamérica y no estar comparándonos todo el rato con el resto del mundo. Entonces, y ahí hay un tema también desde la academia de cómo se generan nuevas miradas teóricas, cómo se generan indicadores, hablábamos esta mañana, yo creo. No sé, como que hay un montón de cosas que en realidad sabemos que vienen de estos estudios. Esta preocupación además que conversábamos en el bloque anterior contigo, Jimena, sobre la desaparición de los telecentros o los ciber, como le llaman en Buenos Aires. Y recuerdo también el comentario que hizo Alejandro Díez en la mañana, ¿no? Que decía, ok, nos preocupamos por el tema de si hay o si no hay, pero no nos hemos puesto a pensar cuál va a ser el costo de no contar con estos espacios públicos. Sí, y el tema del espacio público en la ciudad, ¿no? Es un tema que está en debate, es un debate muy candente. O sea, los parques, las calles, las plazas, ahora internet, nuevamente. Entonces, estamos nuevamente deshaciéndonos de nuestros espacios públicos para concentrarnos, para ir cada día más a encerrarnos a nuestras casas o en barrios privados. No, el tema creo que, por ejemplo, en Argentina, que ahora con la entrega de las netbooks en un programa 1 a 1, siguiendo el modelo de un alumno por computador, creo que los chicos ahí rompen la primera barrera, tienen acceso al dispositivo tecnológico y se empezó a modificar un poco quizás la lógica, que bueno, todo ese proceso no entró en esta investigación porque fue justo el año siguiente que arrancó la entrega real de las computadoras, así que no lo pudimos hacer parte de este trabajo de investigación. Sin embargo, creo que modificó muchísimo todo lo que nosotros vimos y en parte también los espacios públicos, como por ejemplo las plazas, empezaron a estar dotadas de Wi-Fi y entonces quizá ese posible espacio del que hablábamos quizás se reconfigura por ese lado, autorregulado por los jóvenes. O sea, el problema es ese, que quizá antes lo regulaba un ente privado y ahora estaría en manos de ellos. Claro. Hay que ver si ellos lo proponen o no. No lo sé, por el momento no se vislumbra, digamos, demasiada interacción en ese tipo de espacios, ¿no? Al aire libre, concretamente. Acá es un reemplazo de ese espacio cerrado del cibercafé, telecentro, cabina pública, por la plaza, por salir a tomar la plaza, donde existe una disponibilidad, un hotspot. Pero okay, eso tampoco es como que muy común, ¿no? Hablaba también Alejandro Díez creo que en el caso chileno el tema de compartir, no, en el caso de ustedes, compartir las conexiones de Wi-Fi. Sí, no, en el caso chileno. Sí, bueno, aquí es ilegal. No, en Chile también es ilegal, lo que pasa es que la gente lo hace igual. Claro. O sea, en los barrios, en las poblaciones, en los condominios sociales. Aquí eso se le llama piratería de señal. Claro. Y es algo que está, además, robo de tiempo. Sí, está sancionado por la nueva ley de ciberdelitos que promueve el congresista Bengolea, que estará probablemente en este programa. Pero eso, compartir, resulta que es un delito penal. Claro, cuando sabemos que hoy día está toda esta idea de que compartir es bueno, ¿no? Y ahí, bueno, o sea, en el caso chileno es lo mismo, también en los condominios sociales lo que hace la gente es compartirse la señal y siempre hay un vecino que entre medio generosamente entrega a su piso, ¿no? a los vecinos, pero también eso te habla de la calidad de la señal de la banda ancha a la que accedes, porque claro, no es la misma, no va a ser la misma calidad, o sea, no voy a poder acceder, a lo mejor descargar un video, no voy a poder ver una película en línea porque ya la señal se empieza. Pero claro, la peor calidad la tiene el que no recibe nada, además, ¿no? Y ese es el que finalmente tiene que pagar el costo más alto. Ahora, ahí hay un punto interesante, un poco viendo qué es lo que está pasando finalmente en tendencias en políticas públicas, un poco lo que tú decías, porque yo creo que lo que estamos viendo es que o están los gobiernos que en el fondo
tal como tú decías, Jorge, que es el entregar un computador por niño, un computador por joven, que está muy bien. Uruguay está haciendo también su tremenda revolución, ¿no?, con el plan Ceibal, que me parece que es un programa muy pionero para nuestra región. Y por otro lado tienes el caso chileno o colombiano, en fin, donde se apuesta todo el mercado, ¿no? Y que el mercado finalmente va a ser el que va a regular, sobre todo por el acceso o a masificar el acceso a través de los teléfonos móviles y de los smartphones, gracias a la banda ancha móvil. Pero también ahí tenemos súper claro que la banda ancha móvil en nuestros países es cara todavía. Tenemos precios que en realidad mucha gente en nuestras poblaciones no va a poder acceder, si es que finalmente esta presión de mercado no te permite de alguna manera tener distintos pisos de precios para que accedan las personas que a lo mejor no tienen posibilidades de acceder. O sea, por ejemplo, también en esta investigación que veíamos, un poco la tendencia es, claro, en Chile hay 24 millones de celulares, por ejemplo. Todas las personas que entrevistamos, 295 personas las que encuestamos en estos barrios, más las entrevistas que hicimos en profundidad, todas las mujeres, todos los hombres tienen un teléfono celular, pero no son personas que tienen posibilidad de acceder a un plan de banda ancha móvil todavía. No está dentro de su canasta básica, no está dentro de su necesidad básica todavía, excepto el hecho de pagar además móviles. Y ojo que ahí lo que estamos viendo en Chile es que, por ejemplo, algunas empresas se asocian a veces con ONGs que trabajan en sectores vulnerables y, por ejemplo, hace un par de meses en Chile salió un estudio que estaría demostrando que las familias de ingresos más bajos sí están dispuestas a pagar, por ejemplo, un monto X de su salario mensual para poder pagar un plan de internet. Ya, que uno puede decir, ya, genial, o sea, la gente está dispuesta así como para pagar el arriendo, la luz, pero como el televisor como de plasma, claro, gigante en un barrio pobre. Exacto, sí. Porque es cierto, porque también en Chile la pobreza y lo que es la vulnerabilidad está muy mediatizada por el mercado, por el consumo. O sea, es un proceso que naturalmente va mostrando que también esto que decíamos de la tecnología como un proceso aspiracional te va haciendo sentido. O sea, yo tengo finalmente que tener estas tecnologías para sentirme parte, al menos en ese sentido, ¿cierto?, de lo que es el ser moderno, lo que decías tú, ¿cierto?, lo que significa hoy día estar no solamente de moda, sino que el estar finalmente conectado. Entonces, y quizá también, digo, la inclusión va por la percepción, algo de lo que discutíamos hoy, de la metodología cualitativa que nos permitía captar y percibir las percepciones de los actores con los que trabajamos. Creo que lleva a pensar que, bueno, o sea, justamente la inclusión va por el hecho de poder trabajar, o sea, con esas herramientas, ¿no? Sentirse como lo suficientemente capacitados y diferenciados para acceder a nuevos puestos de trabajo, a educación. Eso es lo que diferencia quizá el manejo y el acceso. Y ojo, ahí también lo que vimos en el caso de Chile, que de nuevo, o sea, muchas veces las administraciones hacen esto con un deseo, como decimos nosotros en el estudio, como de arriba para abajo, ¿no? O sea, es como lo que yo me imagino como autoridad pública, o ya sea si este es un programa que viene del sector privado, como muchas empresas hacen estos proyectos por responsabilidad social empresarial, ¿no? En fin, pero de nuevo es mucho la óptica de arriba hacia abajo. O sea, lo que nosotros esperamos que suceda en las comunidades, en las organizaciones, o en los grupos, o en como te digo, en ciertos sectores sociales, y otra cosa lo que pasa de abajo para arriba. O sea, cómo finalmente son esos procesos de cambio, de sentido, de consumo simbólico, como muchas veces una administración espera que con esto generes, por ejemplo, ciudadanía digital. ¿Okay? O sea, tienes a todos tus ciudadanos participando en portales de acceso a información o a servicios en línea, y en realidad lo que hace la gente finalmente es acceder a su Facebook, consume quizás los mismos medios que consume en los medios masivos, o sea, va a ver el diario o la revista o la web del programa o el show de televisión que le gusta, en fin, y no necesariamente consigue trabajo por internet, se educa por internet, o participa ciudadanamente en un movimiento, por ejemplo, en un colectivo, en una organización, en este ciberespacio. Si quisiéramos que eso suceda, digamos que es un poco la pregunta que tratábamos de llevarle a los
tomadores de decisiones públicas, a los que van a implementar estas políticas. Quisiéramos que cuando invertimos en proyectos y programas de acceso a las tecnologías para los estudiantes o para las escuelas, esto impacte en una mejora en la educación. Quisiéramos que cuando trabajamos programas como Quiero mi barrio en barrios vulnerables, la población efectivamente utilice esto para mejorar para mejorar la seguridad, la colaboración, el trabajo colectivo, etcétera. Cuando implementamos telecentros para organizaciones sociales, quisiéramos que las cooperativas de producción de hierbas aromáticas de talla caja mejore su producción o mejore sus ventas. ¿Y en qué a qué le tenemos que apostar? Uno dicen a una tecnología o a otra tecnología, o es que hay una tecnología que no estamos mirando. Yo creo que definitivamente es que precisamente no estamos mirando. Me hizo mucho sentido la conversación de esta mañana, que siento que muchas veces todavía estamos pegados en esta digamos, acrónimo con que se conocen a las TICs, ¿no? Que es T y C. Todavía hay un periodo en que estamos pegados entre las T y la I, la tecnología y la información, el aparato y lo que significa acceder a información, y nos falta un montón todavía por lo que significa potenciar la C, de comunidad, de comunicación, de ciudadanía, de cultura y de un montón de otras cosas. Y por cierto, pasar de políticas públicas que fomenten más esa participación de abajo para arriba, dejar de entender que capacitar es solo alfabetizar digitalmente a alguien, potenciar más, creo, las competencias comunicacionales o de otro tipo que tienen las personas, etcétera. O sea, creo que hay varias cosas ahí. Jimena, ¿y para los jóvenes? Para los jóvenes creo que es fundamental escucharlos, saber escucharlos, porque en general no hay demanda y justamente entre ellos sí hay demandas. Y no en general se implementan programas uniformes que buscan también hacer uniformes sus prácticas y en lugar de decir, bueno, en La Matanza, que los jóvenes son de determinadas características, buscan esto. Bueno, escucharlos y tratar de generar algo que responda a eso, ¿no? O sea, creo que falta ese retorno. Perfecto, bueno, hemos estado con Patricia Peña y con Jimena Ponce de León, y vamos a estar en unos minutos ya con el congresista Alberto Bengolea conversando sobre el proyecto de ley de cibercrimen. Invitamos a seguirnos entonces en el programa, y quería también invitarlos a que consulten este libro, y para que puedan consultar este libro, aquellos que dicen ¿dónde lo consigo? Bueno, envíennos preguntas a nuestra página en Facebook de La Mula, y luego entre aquellas personas que envíen las preguntas para el congresista Bengolea haremos un sorteo de 3 ejemplares de este libro que acaba de ser lanzado el día de hoy en el Instituto de Estudios Peruanos. Muchas gracias a Jimena, muchas gracias a Patricia. Esperamos vernos pronto en una nueva investigación. Así es. Gracias a ti, que estén muy bien. Chao. Chao, volvemos en un minuto. Por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena.
A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Mira, me han apanado tanto ya que... Sí,
¿Cómo están? Buenas noches, estamos de regreso en Código Abierto. Este es nuestro tercer bloque del día de hoy y nos acompaña el congresista Alberto Bengolea para conversar sobre el proyecto de ley que ya fue discutido en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y que ahora estaría siendo presentado al Pleno. Congresista, buenas noches. Gracias por la invitación, un gusto estar contigo y poder saludar a toda la gente que nos sigue. Congresista, este proyecto que ha sido además bautizado en las redes sociales como Ley Bengolea, es un proyecto que tiene por objetivo sancionar conductas en Internet o utilizando tecnologías de la información e incluirlas en el Código Penal. ¿Es básicamente ese el objetivo? No tanto así, pero a ver, has dicho dos cosas a lo que quisiera referirme hoy día. La primera es esto que tú has dicho, ¿no? Que a mí me parece injusto. Le han puesto Ley Bengolea. A ver, te quiero explicar. Yo en este primer año que tengo de legislador he podido tener la iniciativa de varios proyectos de ley de los que me siento absolutamente orgulloso. Este no. Es una primera cosa que yo estoy tratando de decir. ¿Sabes por qué? Porque no me gusta ganarme el cielo con avemarías ajenas. Estas iniciativas legislativas fueron de otros legisladores. A alguien se le ocurrió ponerle mi apellido a esta ley, en la que no me reconozco por un dato elemental e inicial. Yo no soy especialista en esta materia. Es decir, yo he procurado poner mi iniciativa en temas que me interesan, que tienen que ver con descentralización, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con deporte y con justicia en general. Básicamente además con derecho penal, que es mi materia, es verdad. Y ahí yo me siento muy satisfecho de cualquiera de los productos que he ofrecido y hubiera aspirado que alguno de ellos le llamen Ley Bengolea. Quiero reivindicar, por ejemplo, el Consejo Nacional de Política Criminal, que ahí sí me encantaría, pero bueno, a alguien se le ocurrió bautizarlo de esta manera. ¿Cuál ha sido mi participación? Y por eso es que, sin embargo, vengo a contestar lo que haya que contestar. Yo he sido presidente de la Comisión de Justicia durante un año. En ese año, la Comisión de Justicia ha dictaminado, puedo estarme equivocando, números más, números menos, 98 proyectos de ley. Cifra bastante alta de la que también me siento satisfecho. Entre esos 98 proyectos de ley, como tú comprenderás, ningún congresista, y el presidente de la Comisión tampoco, es especialista de las 98 materias que se proponen. ¿No es cierto? Para eso existen asesores, para eso uno conversa con diferentes personalidades. Y uno de estos proyectos fue sobre temas informáticos, que se bautizó Delitos Informáticos. Que se comenzó además a ver en legislaturas pasadas, o sea, no es una novedad de esta. Cuando yo llego a la Comisión de Justicia me aborda uno de los congresistas autores de uno de los proyectos a explicarme la necesidad de esta legislación. Yo compro, yo digo sí, está bien, me parece que es oportuno, vamos a trabajarlo, y comenzamos a trabajarlo. En el camino llegó otro proyecto y en el camino un tercer proyecto que en realidad apuntaban a temas distintos. El primer proyecto, que es de autoría intelectual del congresista Eguren, apuntaba básicamente a la penalización de delitos informáticos y de delitos cometidos a través de la informática, más bien a través del ciberespacio. El segundo, que era el proyecto del congresista Octavio Salazar, apuntaba más bien a entregarle a la policía herramientas para poder combatir este tipo de fenómenos delictivos, porque consideraba, y creo que acertadamente, que la policía muchas veces no cuenta, o los fiscales, con herramientas para combatir el delito. Y finalmente llegó un proyecto del congresista Zamudio, de los humanistas, planteando algunas modificaciones a los artículos vigentes del Código Penal sobre delitos informáticos. Actualmente el Código Penal tiene, pues, me parece que hay un capítulo de 3 articulitos sobre la materia. Finalmente se dictamina sobre el conjunto. Claro, lo que yo hice, que además es una práctica parlamentaria, suelo hacerlo, y lo suelen hacer todos, es decir, bueno, acá hay una materia que, si bien es cierto, podría haber sido 3 dictámenes distintos, decidimos juntarlos, y decidimos hacer una propuesta para trabajarla. Y comenzó un trabajo largo, fue un trabajo de meses, en donde se hizo una serie de consultas a diferentes especialistas para ir tomando más o menos el pulso, y que terminó en este dictamen. Esto es un dictamen de la Comisión de Justicia. Y justo, digamos, una de las críticas que ha tenido el proceso es que estos documentos como que no se han discutido abiertamente, ¿no? De hecho, la primera vez que creo que fue la primera vez que se le puso además la etiqueta Ley Bengolea, fue una filtración de un predictamen. ¿No? Ese fue la primera... Ahí sí, te agradezco mucho la pregunta porque también me sirve para aclarar. Primero, las discusiones en la Comisión de Justicia y en el Parlamento en general
son públicas. Son tan públicas que son televisadas en vivo y en directo por un canal de televisión, de manera tal que nadie puede decir que estas fueron discusiones secretas. Fueron públicas, televisadas y transmitidas. Es un primer tema. Alguno puede pensar que no hubo suficiente discusión, otros piensan más bien que hubo mucha discusión, pero que las discusiones fueron públicas, fueron siempre públicas. El incidente aquel que tú indicas fue un incidente que yo no quisiera recordar nombres, pero lo que ocurrió fue que se tomó un documento de trabajo, un borrador. A lo largo, mientras tú vas trabajando un proyecto de ley, pasa mucho tiempo a veces, entonces tú vas preparando borradores y vas sacando borradores que son, esta es la última versión, a ver, hemos acogido estas correcciones, esta sugerencia de tal congresista, entonces se va preparando ese borrador. Ese borrador recibe el nombre de predictamen, ¿ok? Suena rimbombante predictamen, pero en realidad es un nombre de jerga parlamentaria, no existe, no hay ningún reglamento ni ley que diga que es un predictamen. Nosotros le llamamos predictamen, porque aspira a ser dictamen. Y lo que ocurrió fue que, de alguna manera, esto se filtró, y no está mal que se filtre por último, o sea, no es un documento privadísimo, pero, te repito, siendo un documento de trabajo, este documento de trabajo no se habían consignado a pies de páginas, estábamos en un borrador, le faltaban citas, ¿no es cierto? Como yo le expliqué luego a quien hizo esa crítica, le expliqué la mecánica de trabajo de la comisión. Nosotros trabajamos en función al articulado. Una vez que se apruebe el articulado, lo que va a ser la ley, recién con eso, porque eso es una aprobación que tienen que hacer todos los congresistas, nos encerramos en la Comisión de Justicia con los expertos, con los abogados, y se prepara la exposición de motivos, que es un documento, desde mi punto de vista, trata de ser, por lo menos yo soy profesor universitario, lo más riguroso posible, académicamente hablando. Entonces, como yo le decía al colega, cuando conversé con él, tú no puedes acusarme de no haber puesto citas en un blog. O sea, por favor, espérate que salga el dictamen final, y sobre ese dictamen hazme esas acusaciones. Para hablar del fondo del tema, que es el que en realidad, porque acá estamos hablando de anécdotas, para hablar del fondo del tema, esto fue discutido, conversado, hubo varias reuniones en donde esto se trató, hubo muchas consultas hechas a diferentes especialistas, porque si bien es cierto los congresistas no son ni tienen por qué ser especialistas en temas informáticos, el presidente tampoco, o sea, yo no lo soy, entonces recurrimos, intentamos recoger la mayor información posible, y el producto que ahora está siendo criticado es finalmente un dictamen. ¿Qué quiere decir que es un dictamen? Que la Comisión de Justicia lo aprobó. Y eso quiere decir que está en la agenda del Pleno, en donde hay, no tengo el número, pero no me extrañaría que haya 100 dictámenes en cola esperando, por si acaso. O sea, este aviso que se dice que mañana nos van a... No va a ser así. Y por último, cuando esto se plantee en el Pleno, y por eso es que yo soy un demócrata, medios como este y como todos los que se han pronunciado al respecto permiten precisamente eso. Entre instancia e instancia se da la posibilidad del debate, de cambiar opiniones, de escuchar ideas. Yo he escuchado algunas ideas, vamos, limpiando insultos y algunas mentiras que se han dicho, he escuchado algunas ideas que a mí me han enriquecido en una materia de la que no soy especialista. Y cuando llegue el momento del debate, pues espero que se enriquezca este trabajo y que se mejore, ¿no? Ahora que usted nos comenta que esto viene de varias iniciativas, habían algunas preocupaciones puntuales. Sí. ¿No? Me imagino que de aquella iniciativa que buscaba darle, usted ha señalado, herramientas a la policía para perseguir... Ese fue uno de los objetivos. Sí. La preocupación ahí es que se excluyan las comunicaciones electrónicas de la protección constitucional del secreto de las comunicaciones. Ese es el punto central. Hay otros puntos. Yo creo que ese es el central. El que está difundiéndose en las redes es ese. Y yo lo primero que tengo que hacer es lamentarlo, ¿no? El Internet creo que es una maravillosa herramienta. Ojalá todos la usásemos de la mejor manera. Porque así como se puede criticar y plantear puntos de vista, lo que no puede hacerse es difamar a través del Internet, como yo he visto en estos últimos días, ¿no es cierto? Diciendo cosas que no son ciertas o presentando caricaturas, insultos y comentarios. Si en eso se va a convertir el ciberespacio, yo lo lamento. No puedo hacer más que lamentarlo. Pero para evitar que se convierta en eso, quitamos el secreto de las comunicaciones. Pero no, es que no es verdad, pues, es que no es verdad. Sí admito ahora, después de conversar el tema, que creo que pudo haberse hecho en otro tono, que el artículo 23 debe ser modificado porque no tiene una redacción feliz. Pero decir que por eso estamos... Yo no voy a invadir la privacidad de nadie, al contrario. Yo vengo de un partido político, tú recordarás, el PPC, que perdió las elecciones porque nos invadieron la privacidad. De ninguna manera voy a apoyar yo situaciones de ese tipo. No lo haría, jamás. Lo que ocurre es que
Si tú lees pues esas tres primeras líneas del artículo y dices, oh, barbaridad, pero si lees el artículo completo, que es mi tesis, el artículo completo lo dice con toda claridad. Y quiero explicar qué es lo que finalmente dice el artículo. Si se produce un hecho criminal, si se produce un delito, frente al delito, ¿quién investiga el delito? El fiscal, la policía primero, el Ministerio Público es el que investiga un delito, cualquiera este sea. Hay algunos derechos constitucionales, hay derechos que son protegidos por la ley y por la Constitución. De manera tal que en la investigación de un delito, el investigador, el fiscal, no puede acceder a ellos. Entonces uno dirá, oye, pero frente a eso, ¿cómo nos defendemos? Entonces existen leyes que plantean excepciones y que dicen, en estos casos sí se puede acceder a esta información. Pero como es muy grave lo que va a hacerse, el juez tiene que dar la orden. Y eso es lo que dice el artículo 23. El fiscal o el policía quien esté investigando deberá ir donde el juez y el juez dará la orden si se comete un delito para que se pueda entregar el número de IP, el número telefónico o lo que sea. ¿Y eso actualmente no lo puede hacer el juez? ¿El juez en este momento sin la ley puede hacerlo o no? Si me permites. Ahí hay discusión si puede hacerlo o no puede hacerlo. Esto es lo que se hace en cualquier investigación criminal. Por ejemplo, a usted, a mí, a ti, nos pueden levantar el secreto bancario, sin ningún problema. Es decir, si estamos incursos en una investigación de un delito, nos levantan el secreto bancario. Ahora, no porque el policía quiere. Va el fiscal donde el juez da la orden y te levantan el secreto bancario. Oye, te pueden interceptar el teléfono, que es todavía mucho más grave. No en cualquier caso, el juez tiene que determinar y levanta la comunicación telefónica. ¿Cuál es la razón? Porque frente a una situación delictiva en la red, con esa garantía judicial, no se pueda levantar para hacer una investigación. O sea, ese es el tema. El marco legal actual no permite que el juez levante el secreto de las comunicaciones en Internet. Tendría que revisar, creo que no traigo esa norma exactamente, pero me parece que no está dentro de la lista, porque hay una lista especial de cuáles son las... cuál es el procedimiento. La otra preocupación es que como tiene una fijación, digamos, como es son ciberdelitos, ¿no? Entonces hay un enfoque hacia el uso de la tecnología y se le estaría dando como que demasiado peso, se estaría generando una suerte de discriminación hacia el usuario de Internet que tendría penas más altas por digamos, un delito cometido en Internet es más, digamos, es más delito que un delito similar cometido fuera de... Mira que eso no lo he revisado, lo voy a revisar. Si es así, no me parece correcto. Si es así, no me parece correcto, pero se me puede haber pasado. Se me puede haber pasado. Pero lo primero que quisiera dejar claro, porque me parece que esa es la gran preocupación, es que no es verdad que nosotros querramos invadir la privacidad de la gente. O sea, no es cierto, y lo digo enfáticamente porque lo que se está diciendo en las redes es que queremos invadir la privacidad de la gente. No es verdad, no es cierto. Puedo admitir, si vamos a discutirlo con seriedad, de que ese artículo 23 de repente tiene una mala reacción. He dicho ya hace tiempo, y creo que lo dije la primera vez que hablé sobre el tema, que vamos a corregir el artículo 23. Vamos, no puedo jurarlo porque comprenderás, soy un congresista de 130, pero pondré mis mejores oficios, y estoy seguro que algo se me escuchará porque yo fui el presidente de esa comisión, de que ese artículo debe mejorar la redacción. Pero yo insisto, aún sin mejorar la redacción, cosa con la que me comprometo, te repito, así como está, no es cierto lo que se está difundiendo en redes, no es verdad. Necesitamos al fiscal, necesitamos al juez. Sin ellos no se puede hacer. Más garantía. Lo otro es no hacer nada y entonces impedir a la policía, impedir al Ministerio Público que investigue en el caso de algún delito cometido por medios informáticos. No me parece esa la solución más feliz. Si en cualquier otro delito esto se puede hacer, en estos casos también debería hacerse. Entonces, yo lo que quisiera es, y espero tener la capacidad de explicarlo de la mejor manera, que se ha difundido de una manera increíble una apreciación que no es correcta. Y en todo caso, si así fuese, que ha levantado algunas iras, que yo puedo entender, ¿no es cierto?, y que ha llegado a unos extremos, en donde inclusive el otro día había una entrevistadora en televisión abierta leer ese artículo 23 incompleto. Pero ya me preocupo más todavía, dije, o sea, ya aguanta un ratito, mejor digamos la verdad completa, cómo es. Se puede decir, y yo admito que en el camino, si alguien quiere hacer la crítica, ya discutiremos la génesis legislativa y cómo es que al principio este artículo no contemplaba la intervención judicial. Sí, porque la primera idea de quien propuso la ley era que se le diera todas las herramientas a la policía. Nos estábamos yendo al otro extremo, pues claro. Para eso existen las discusiones, para eso son las comisiones, para que los congresistas lo discutan, lo debatan. Alguno se da cuenta, hace el señalamiento, el presidente dice, es verdad, lo someto a votación, están todos de acuerdo, votan, perfecto, cambiamos el artículo. Eso es democracia, eso es lo que ha ocurrido. Entonces,
lo primero que yo quisiera dejar claro frente a esto es que ese tema no es cierto. Espero haber sido lo suficientemente claro. Y estoy seguro que deben haber otras críticas al proyecto. He leído algunas otras, algunas que te advierto, no comparto, pero que me parecen absolutamente válidas. El proceso para la dación de una ley es un proceso largo, felizmente es largo, porque nos permite una serie de discusiones en diferentes estadios para darnos cuenta de los errores. Yo he partido diciendo, y lo repito, no soy experto en esta materia, y mis colegas parlamentarios tampoco. Eso no nos hace malos parlamentarios, nos hace simplemente no ser expertos en esa materia. Necesitamos escuchar a los expertos, escucharlos a ustedes, darnos cuenta de cuáles son los errores para corregirlos. Y a lo largo del proceso, pues se va corrigiendo. Llega el proyecto de ley. La anécdota que te contaba de los predictámenes, van produciéndose discusiones, van generando distintos predictámenes hasta que se aprueba una norma final que es un dictamen. Y aún eso no es ley. Todavía tiene que ir a una discusión mayor. Y antes de esa discusión mayor se prestan en algunos casos discusiones como esta, que yo saludo, porque eso es la democracia. Escuchar a todos, darte cuenta de tus errores, salvo que haya alguien que se crea dueño de la verdad. Yo estoy seguro que no lo soy. O sea, a mí me interesa escuchar. Ahora me ha tocado hablar, porque en fin quería levantar algunos cargos que no me parecen justos. Pero yo vengo a escuchar, más bien ustedes me digan cuáles son los otros aportes que hay que hacer para la discusión que se vendrá, si es que se viene, porque eso ya será voluntad del presidente Isla. Eso no depende de nosotros, ¿no? Okay. Congresista, lo invitamos a acompañarnos en el siguiente bloque. Nosotros vamos a hacer un breve corte y no vamos a hacer ningún corte. Sí, bueno, el congresista, gentilmente el congresista Alberto Bengolea nos ha permitido abrir la comunicación con uno de los críticos precisamente de esta propuesta, que estuvo en nuestro programa, un programa anterior de Código Abierto aquí en La Mula, y que ahora se encuentra en línea y que puede hacernos llegar algunas de las preocupaciones que aún mantenga respecto de este proyecto. Ya el congresista nos ha adelantado que va a proponer la modificación del artículo 23 para que no se entienda que hay alguna intención de intervenir las comunicaciones electrónicas, y también que se va a hacer una revisión de las penas establecidas de tal manera que no se genere algún tipo de discriminación hacia aquellos usuarios de Internet. No sé si tenemos ya en línea a Eric Iriarte. Eric, ¿estás ahí? Hola, ¿estás, Jorge? Hola, Eric, ¿cómo estás? Estamos con el congresista Alberto Bengolea, que no sé si has... verlo nuevamente. Hola, Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Si nos has podido escuchar, el congresista ha estado comentando dos principales críticas que se han dado en las redes sociales y también en este programa. Queríamos pedirte, Eric, nos comentes cuáles otras preocupaciones están latentes y para que el congresista pudiera tomar esas preocupaciones y pudiéramos conversar ahora o en otra oportunidad sobre las posibles soluciones. Dale, gracias, Jorge. Tuve la oportunidad hace una semana de estar reunido con el congresista Bengolea, precisamente conversando sobre estas temáticas. Tuvo la gentileza de invitarme para escuchar precisamente cuáles eran los comentarios primarios que se tenían. Me pidió también que los pusiera por escrito, lo cual le he vuelto a hacer. Le he mandado una carta, igual que una carta al presidente del Congreso y a la presidenta de la Comisión de Justicia, sustentando jurídicamente los cuestionamientos. Lo primero que quiero mencionar, y muy abiertamente, el congresista Bengolea es el encargado de defender un dictamen que ha salido de su comisión. En esa medida, no necesariamente ha sido él quien ha redactado la ley, y esto lo aclaro para también las redes, pero también es importante reconocer que su esfuerzo por mantenerla y llevarla adelante es parte del espíritu que tenía la ley, de tratar de evitar que los malos usos de la tecnología alcancen a la población. En este marco, reconocer su labor que ha venido siendo. Yo soy probablemente uno de los críticos más constantes en las redes. Hace un par de días me tocó salir a hablar en Canal 7, justamente donde
una conductora lo que hizo fue leer lo que era el predictamen. No voy a entrar en el cuestionamiento sobre si plagio es con cita, sin cita, antes o después. Conocemos que es un tema de trabajo propiamente dicho, y el core del tema, uno de los 4 ítems, tiene que ver con el artículo 23. Tal como se lo mencioné hace una semana, discrepo de la lectura en el sentido en que el párrafo se divide en 2, y en la primera parte del párrafo lo que hacen es declarar que una serie de cosas no son secreto de las comunicaciones. Se presumía o se entendía, así lo ha declarado el congresista Bengolea, por lo menos a Henry Spencer, a Burneo, lo ha declarado diciendo que se estaba entendiendo que era dentro del proceso de investigación. Ciertamente que el secreto de las comunicaciones también alcanza constitucionalmente a las comunicaciones digitales actualmente. La legislación que mencionaba de la posibilidad que los fiscales puedan intervenir en comunicaciones directas era parte del predictamen, por ejemplo. En la discusión, en la comisión se eliminó esa parte que iba a incluir a delitos informáticos para que directamente lo vieran los fiscales. Parte del contrapeso de eso fue incluir a los jueces en el artículo 23, pero ahí entra además una falla legislativa, por llamarle de alguna manera, porque si decreto que algo no es secreto de las comunicaciones en la primera parte del párrafo, no necesito del juez en la segunda parte del párrafo. Creo que tenemos una coincidencia con el congresista, y es algo que el congresista nos acaba de manifestar, y es que la redacción probablemente no es de ese artículo no es probablemente la más feliz, y que él mismo propondría modificarla para que no se entienda aquello que nos está preocupando. Sí, yo ahí lo que quisiera decir, perdón, Américo, un rato, sí, pues, de eso se trata. Intento explicarlo. Probablemente si vamos a hablar de la elaboración de helados, lo mejor sería que un heladero haga el helado, ¿no es cierto? Si tenemos que hacerlo entre nosotros, lo haremos con algún esfuerzo y nos irá saliendo mal, pero lo correcto es irlo modificando hasta que salga bien. Y no pueden acusar a un no experto de decir, no, pero es que cuando comenzaste estabas haciéndolo mal. No, lo importante es que termine bien. Es el mismo ejemplo en este caso, que es lo que acaba de decir Eric. Efectivamente han habido predictámenes previos, que es lo que estoy diciendo, donde la cosa no era muy buena, y finalmente salió esta redacción. Lo importante y lo que yo quiero decir de esta redacción es que hay lecturas, como él bien lo ha dicho, y en el derecho, ¿no es cierto?, la última palabra tampoco está dicha jamás. Tú puedes leerlo de una manera y lamentablemente lo puedes leer de otra también. Admito, más allá de eso, que el texto no es el más feliz, y hay que corregirlo. O sea, me parece que seguir discutiendo sobre ese punto, que desde mi punto de vista, yo soy un defensor de la libertad, desde mi punto de vista es la acusación más seria que se podría hacer sobre este dictamen. Ya dicho esto, insistir en la materia, me parece que hay otros puntos de repente interesantes que se pudieran ver, pero este caso me queda clarísimo. Perdón, Eric, para terminar, claro este caso me queda a mí clarísimo. Aquí hay una redacción, desde mi punto de vista, si tú no habilitas el proceso, no tienes forma de viabilizar el derecho. El proceso estaba clarísimo. Fiscal le pide al juez, juez ordena. Sin embargo, admito que la redacción no es buena porque efectivamente comienza con una declaración general y es una crítica en donde le concedo a Eric. Hay que mejorar ese artículo. Bueno, vamos a mejorarlo. Y yo lo he estado conversando con otros congresistas y están de acuerdo. Es decir, de eso se trata. Ahora hay una preocupación, no sé, me disculpas Eric, que también ha salido, ahora me han enviado por un mensaje en Twitter. Hay una preocupación por la criminalización de los delitos contra la propiedad intelectual. Yeah. En un programa anterior en una edición anterior de este programa, conversamos con el relator de Naciones Unidas para los temas de sociedad de la información. Y nos comentaba él que había ese peligro, ¿no? Ese riesgo de estar criminalizando lo que viene a ser los delitos con propiedad intelectual, llevándolos hacia los códigos penales. Y en este proyecto de ley, ¿existe ese riesgo de estar llevando este tipo de faltas hacia penas? ¿Me estás hablando del derecho de autor? Sí. Sí, hay un artículo que así lo contempla.
Claro, entiendo que esto también está en el marco de una discusión en donde hay quienes están, no sé si de manera avanzada o retrasada, en todo caso de una manera distinta, propiciando la despenalización de esto, ¿no es cierto? La información no es de nadie. Que no está penalizado, no, o sea, tiene castigo civil. En el sentido que nosotros lo estamos penalizando, es decir, el criterio es la información no es de nadie, y por tanto, yo creo que hay que proteger el derecho de autor, es lo que creo. Ahora, habrá que discutirlo, si a algunos les parece que no me parece correcto. A mí me parece que el derecho de autor hay que defenderlo. Creo que uno de los problemas que tenemos con respecto a la creación intelectual no es probablemente el caso de Internet necesariamente, ¿eh? Es que sí, pues vivimos en el reino de la piratería. Ahí y es cuando esto... dicen que fotocopiar un libro resulta que por fotocopiar un libro tienes no sé, una multa, pero por copiar el libro de Internet vas a la cárcel. Ahí viene ahí hay la diferencia. Bueno, habrá que revisarlo. Pero lo que yo sí creo es que hay que defender el derecho de autor. Ahora, hay una cosa general que adelanto como un criterio general para alguna otra crítica que hay sobre este dictamen, y que es el siguiente. Cuando tú estableces normas penales, tanto en el código como en normas penales generales, todas están en clave de dolo. Es decir, si no hay dolo, no hay delito. Eso es una cosa fundamental. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, en este caso que tú dices, yo recordaba y digo, sí, pues yo mismo tendría que ir a la cárcel bajo ese supuesto, porque yo soy profesor universitario y yo fotocopio libros a cada rato, y le pido a mis alumnos, además, que fotocopien, porque hay que dar controles de lectura. Pero ahí no hay ningún ánimo delictivo, nadie está lucrando con esa copia, el ánimo es distinto. De manera que ese también me parece que es un elemento esencial, porque hay algunas otras partes de este mismo proyecto que han recibido críticas en ese sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, no lo recuerdo muy bien, ustedes son los expertos en todo lo que tiene que ver con la fabricación, me parece, de softwares para probar sistemas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Como eso está penalizado, para quienes lo utilizan precisamente para vulnerarte, dicen, oye, pero yo lo utilizo para probarte. Bueno, en ese caso no es delito porque no hay dolo, pues. O sea, estamos partiendo de un principio. Yo tuve un caso bien curioso hace muchos años, lo voy a contar rapidito, no viene el caso, les pido disculpas, porque yo entiendo que quienes ven esto son especialistas en temas cibernéticos, pero para que entiendan el ejemplo nada más. Una vez un caso que además fue sonado, ¿te acuerdas? Hace algunos años que una empresa cervecera estaba haciendo un comercial en el Intihuatana, en Machu Picchu. Y rompió el... Y claro, fue un accidente. Oye, a esa gente se le penó por daños. Fue un accidente, no hay manera que entienda el juez que, oye, fue un accidente, claro, fue terrible, nadie quiere dañar a un monumento histórico, pero no hubo intención, no hubo dolo, nadie fue a romper el bien, se le cayó la cámara, además el tipo terminó con la pierna rota, fue un accidente, tú no puedes castigarlo. No, pero es que el tipo penal dice que aquel que malogra un monumento tiene tantos años de cárcel. Sí, pero tiene que haber dolo, si no hay dolo no hay delito, salvo que la norma penal especialmente diga que se admite un tipo culposo. Discúlpeme si he sido muy técnico en esto, pero esto me parece que es un dato fundamental, y estoy tal vez adelantándome, para otra de las críticas que se ha hecho a este dictamen. Creo que es uno de los casos en los cuales yo discrepo de las críticas, pero en general, como te digo, yo no soy experto en la materia, de manera que vengo aquí más bien a escucharlos, y a ver qué otra cosa se puede mejorar, ¿no? A ver, Jorge, Eric, sí. Sobre ese artículo 16 en concreto, que es el de derecho de autor, dos cuestionamientos muy prácticos. El primero es que debido al TLC con Estados Unidos y al capítulo de propiedad intelectual se modificaron hace relativamente poco, 3 o 4 años, el Código Penal precisamente en temas de derecho de autor y propiedad intelectual. Es decir, el artículo 16 ya existe y aún muchísimo más grave que el que está contemplado en la propuesta del congresista, en la propuesta del dictamen que estamos hablando. Pero algo más que dice el dictamen, y es algo que se fluye, si bien no hay una intención de dolo, el artículo 16 de derecho de autor habla del que distribuye o divulga sin autorización. No dice que si es para fines académicos tiene excepciones, ni dice que aquel que no lucra tiene excepciones. Sí, eso sí lo dice la ley de derecho de autor. Eric, ¿me escuchas, Eric? Sí. Sí, te leo el comienzo del artículo. El que con la finalidad de obtener un provecho económico, eso es animus lucrandi, y continúa el artículo. Si no hay ese animus lucrandi, no hay delito. Sin embargo, en la letra O, divulga, estamos hablando de estrictamente análisis jurídico, divulgación. No puede separar las oraciones.
No. Como bien conoces, Alberto, me permito otra vez. Es que perdóname, Eric, te vuelvo a. Establecido. Está clarísimo. En este caso sí discrepo. Mira, el que con la finalidad de obtener un provecho económico, condición subjetiva del tipo, claramente declarado el dolo, ¿ok? Para sí o para otro, reproduce, copia, modifica, distribuye o divulga. O sea, lo que está haciendo ahí es marcando los verbos rectores, los elementos objetivos del tipo. Y continúa, sin autorización del titular. Es decir, esa O no marca una diferencia. Son cualquiera de los verbos rectores del tipo. Ciertamente que es una forma de poderlo leer y, de hecho, si estuviera del lado del derecho a autor... Es la forma de leerlo, te cuento. Si me permiten, porque ya tenemos que terminar y efectivamente la discusión en este momento se está volviendo muy técnica. Muy penal. Bueno, en términos no, pero me disculparás, yo soy profesor de Derecho Penal en la universidad y por eso te digo, acá hay una descripción del tipo que me parece correcta, ¿no? Pero a mí me parece absolutamente clara la interpretación y si me permites, Alberto, y muy rápidamente, Jorge, los otros 3 cuestionamientos directos son la no referencia directa al convenio de Budapest de cibercrimen, que pudiera colocarse como un artículo neutro de decir que se sugiere que el Estado ratifique o se adscriba al convenio de Budapest. El segundo, que hay cierto tipo de delitos que en realidad lo que están haciendo es volver la parte informática de los delitos y es regular tecnología y no conductas. Era una discusión que teníamos el otro día con Alberto, si es que es necesario recalcarle a los jueces de una manera más clara los delitos ya tipificados, de manera que no tengan duda alguna de que son lo que nos queremos referir, o si esto no es necesario porque los tipos generales ya lo contemplan. Y una cuarta crítica está referida a ciertos artículos, sobre todo en el concreto este hurto de tiempo, que aparecen como artículos nuevos, no contemplados previamente, y que terminan siendo un cajón desastre, que terminan en que alguien pase más de 5 minutos en una cabina y termine preso. Ya, déjame contestarlo rapidito. Entonces, creo que el tema de derecho de autor más o menos queda claro. Admito discrepancias. Por Dios, nadie, no conozco ley en la que todos estén de acuerdo. Alguien no está de acuerdo. No, de hecho, en ese punto quería hablar, referirme a los televidentes un segundo. Tenemos, por ejemplo, el paralelo. Pero me permites contestar, pero te rogaría que me permitas, porque efectivamente, y además, a mí me interesa el tema. Cuando yo comencé a ver este movimiento en las redes, dije, ¿quién es el que está, digamos, atrás? Eric Iriarte, llámenlo, quiero hablar con él. Y Eric no me dejara mentir, lo llamamos, yo lo llamé por teléfono, bueno, yo en mi oficina, le dijimos, por favor, ven porque queremos conocer, que nos expliques. Ahora, correcto, punto número 1, él dice, no hay referencia al convenio de Budapest. En la exposición de motivos hace alguna referencia y es verdad, no hay un artículo que diga adheriremos, pero es que no lo podemos hacer. A través de una ley tú no puedes hacer esta sugerencia, una declaración de principio, esto requiere otro formalismo, esto es derecho internacional. Sin embargo, yo estaría de acuerdo en adherir, pero no es esta ley el lugar en donde haya que decirlo, es lo primero que quería decir. Lo segundo es... Entonces la ley termina siendo contraria a lo que queremos adherir. Pero perdóname, si me dejas... es lo que te estoy explicando, ¿por qué es que no dice, tú tienes un artículo que diga, adherimos al convenio de Budapest? No puedo, no se puede, o sea, nos diría, nos observarían la ley. Es ilegal. Lo segundo que me dijiste fue, perdón, para ir por lo último porque me acuerdo, el delito de hurto de uso, de tiempo, sí, hay que mirarlo. No estoy en condiciones ahora de dar una palabra final, pero creo que es un elemento que está todavía para discutirlo. Y el otro elemento era, Eric, la otra crítica que estabas haciendo. Esa me parece una crítica súper interesante y quiero explicar mi punto de vista lo más breve posible. Me llamaste para explicarlo, así que déjame explicarlo. Lo que sostiene Eric con voluntad digamos, de abogado, y yo hasta lo comparto, al comienzo yo era así, era decir, oye, ya hay otra legislación que es suficiente, no hace falta, porque mira, aplicando el tipo, por ejemplo, de fraude general del Código Penal, aplica también para el vehículo informático, no hace falta más. Yo estoy de acuerdo, pero la práctica me fue enseñando, y hubo algunos sucesos, le puse algunos ejemplos, que en algunos casos concretos redundar no hace daño. Es decir, no es que estás cambiando, no es que estás generando un tipo nuevo. Alguien puede decir, oye, pero como el anterior era suficiente. No, pero nos hemos encontrado más de una vez frente a jueces que si no tienen el 2 más 2 es 4, no dicen 4. Entonces, sí, pero 2 y 2 es suficiente. No es suficiente, redunda. Te pongo un solo caso rápido para que el público pueda entender.
¿Se acuerdan del caso de Lori Berenson? Reciente nada más. Eso es lo que me terminó de convencer. Puedo estar equivocado, te repito. A mí, eso me terminó de convencer. Y lo recuerdo rapidito. Lori Berenson había terminado su condena. No la había terminado, perdón. Tenía beneficios penitenciarios, estaba en libertad. Después de eso se le dio permiso para salir del país. Lo cual, desde mi punto de vista, según una interpretación de la normativa vigente, no era posible. Sin embargo, le dieron el permiso. Porque había una declaración, una discusión jurídica, sí, pero esto sí, pero no, porque en realidad, ¿qué cosa hicimos entonces? Dimos una ley clarísima que dice ahora, ¿no es cierto? Las personas condenadas por terrorismo que gozan de beneficios penitenciarios no podrán recibir permiso para salir del país. Claro, se acabó el problema. Este es un caso similar, lo jalo como ejemplo. Es verdad, académicamente lo que dice Eric es cierto. Con el delito, con el tipo penal de fraude en el Código Penal, alcanza para castigar los fraudes que puedan cometerse vía informática, porque hay que diferenciar lo que son delitos informáticos de delitos a través, ¿no es cierto?, de la web. Estoy de acuerdo, pero creo que en este caso sí vale la precisión. Y tal vez una manera de solucionar el impasse académico podría ser que esta ley, en vez de ser de ley de delitos informáticos, sea ley de delitos informáticos y cometidos a través de medios informáticos, con lo cual tal vez esto solucione un poco el impasse que termina siendo académico de nombre. Ahora, la pregunta ¿es necesario redundar? Yo creo que por dogmática no, pero por política criminal sí. Y es lo que he aprendido este año, y por eso es que finalmente eso no me afecta. Para hacer un resumen rapidísimo. Alberto, perdóname, pero redundar cuando el artículo se mantenga. Sí, claro. El problema es que hay algunas redundancias que se están colocando yendo más allá de lo que el artículo original decía. No, y si así es, dímelo y lo acomodamos. Dentro de internet que por fuera. No, pero por eso, pero perdón, Eric, si eso ocurre, lo acabo de decir, se me puede haber ido algún número, lo corregimos. O sea, oye, dice 6, debería decir 4, no se corrige. O alguien, díganme dónde, porque se me puede haber pasado. Yo te repito, Jorge, y lo he dicho, en este año hemos dictaminado 98 proyectos de ley. Créeme que alguna cosa puede pasar, o sea, se puede, por eso hay tamices, por eso hay discusiones, por eso vengo yo con la mayor humildad a decirles, oye, si se me pasó algo, avísenme que estamos a tiempo, hay cosas que corregir y que mejorar. En general, esas han sido las críticas que se han hecho y es lo que yo tengo que contestar. En algunos casos estoy de acuerdo, en otros no. Hago el gran resumen. Ese artículo 36, que reivindico el fondo. Creo que ha sido muy injusta la crítica y sobre todo la manera, hasta con insultos que se ha difundido en la red. Creo que ha sido muy injusta. Sin embargo, admito que probablemente la motivó una mala redacción y creo que hay que cambiar la redacción. Lo estoy diciendo ahora. Si hay algún tema de que debió ser 4 años y no 5, díganme cuál, vamos a hacer una revisión otra vez y efectivamente si no hay una coincidencia habrá que hacer esa modificación. En los demás estoy dando mis razones por las cuales creo que debería quedar como está. Es decir, debería haber una redundancia en este sentido. Creo que hay que revisar el hurto de tiempo. Y pues nada, y en el tema de Budapest, hay otra crítica que se hacía, que en fin, creo que ya está un problema de tiempo, del famoso glosario, ¿no? Pero es que nosotros no solamente consultamos con gente local, gente muy cercana a Eric, llevamos a la comisión a un abogado cercano de ellos, al doctor Medina, puede ser, que estuvo en un día en la comisión haciendo una exposición, o sea, hemos escuchado a todos. Y dentro de la gente de afuera que escuchamos al doctor Salt, argentino, de repente lo ubicas, Eric, o a Ulrich Sieber de Alemania, ¿no es cierto? Sobre todo este último era muy enfático, diciéndonos no sigan el glosario. No sigan el glosario. Ulrich habló el martes pasado, el dictamen es del día 20 de No, pero te estoy diciendo, ¿cómo no? Con Salt hablamos antes del dictamen. Sí, lo sé. Pero claro, y la opinión de Salt era que no vayamos con el glosario. Ahora, después de eso hablé con Sieber, porque dije, ok, más opiniones, y él sí fue recontra enfático, de manera que creo que es un tema discutible, en cuya profundidad no me voy a meter, porque te repito, no soy experto en el tema, entonces prefiero seguir escuchando a los expertos, y al final habrá que tomar una decisión. Si me permite, congresista Eric, tenemos que dar por terminado este interesante debate. No, cuando quiera. Y esperamos poder seguir discutiendo. Gracias, Alberto, muchas gracias, Eric. por el diálogo abierto y franco. Como siempre. Y más bien aprovechar a través del medio para insistir a la gente. La internet es una herramienta valiosísima, que como tantas que hubo a lo largo de la historia de la humanidad, puede servir para hacer grandes cosas y para hacer feas cosas también. Aprendamos a avanzar en democracia, a discutir ideas y a no regar informaciones inexactas.
Porque una cosa es las críticas que hoy día he escuchado, que son críticas valiosas, algunas estoy de acuerdo, otras no. Y otra cosa es que se tergiverse la información y que se difundan cosas que no son ciertas, ¿no es cierto? Poniendo cartelitos, poniendo sellos, poniendo eslogans que no son ciertos porque terminan dañando a las personas. Y si hay un bien jurídico que ha sido muy maltratado en los últimos tiempos y yo pretendo defender, es el del honor, ¿no es cierto? Creo que la gente tiene derecho a su buen nombre y que no se esté diciendo cosas sin sentido, sin información, amparado, en este caso sí, en el anonimato muchas veces de las redes, ¿no? Ok, muchas gracias. Agradecemos nuevamente al congresista Alberto Bengolea por su participación en nuestro programa. Y sin más damos pase ya al programa a Fernando Vivas con Cuéntame Otra. Nosotros habíamos estado anunciando que iba a estar Richard Stallman, pero la presencia del congresista nos ha llevado a tener en paralelo las entrevistas con el congresista Bengolea y con Richard Stallman. La entrevista con Richard Stallman estará siendo emitida próximamente en este mismo espacio. Muchas gracias a todos ustedes y hasta nos vemos el próximo martes. ¿A qué horas acá?